Bien, entonces como les iba indicando, eso es prácticamente lo que sí hay que tener súper claro, que el hecho de que, digamos, si hubiera hecho este análisis, si se hubiera hecho este análisis para X cultivo, aquí tendría de referencia niveles de óptimas referencias y aquí estuviera en un color intermedio de fósforo, porque el requerimiento es 60, ¿no? Y aquí tiene 24,8. Bueno, intermedio estaría, ¿sí? Entonces, miren, los colores cambiarían, las condiciones cambiarían de acuerdo a los requerimientos de las plantas. Pues como digo, eso es. Ahorita hice el cálculo en esa condición, viendo la necesidad de la planta solamente en el fósforo, un promedio nada más. Pero de ahí hay que ver todo lo que necesita en condición óptima el cultivo para poder hacer los mismos cálculos y lógicamente saber cuánto debo aplicar de cuánto. Pero eso también hay que trabajar, como digo, con el uso de fertilizante, o sea, con qué fertilizante trabajan ustedes. De acuerdo a eso hay que hacer el cálculo, porque en este caso tal vez use cualquier otro fertilizante, los cuales ustedes no conozcan, no lo usen, entonces no se puede. Ahora, ¿dónde encontramos esta información de cuánto de compuesto tiene mi fertilizante, digamos? De hecho, hay una reseña, todos los fertilizantes deben tener la composición de esta, de cuánto de nitrógeno, fósforo, magnesio, azufre, calcio, sodio, etcétera, de cuánto en realidad están teniendo, de cuánto se están conformando. Entonces, de ahí se hacen los debidos cálculos que corresponden como les indicaba. Eso es como digo, es una clase muy aparte y hay que estudiar un poco más profundo de algunas cuestiones. Y eso es lo que quiero indicar, porque esto parece sencillo y de hecho es sencillo si es que conocemos, dominamos, conocemos en su parte la parte funcional, pero si no la manejamos, no es tanto. Por eso no digo que es imposible, simplemente hay que tomar otra cuestión, digamos, de estudio más y pues se podría hacerse esto un poco más viable, digamos, que más que ustedes puedan interpretar. A ver, entonces yo les estaba indicando y algo que como digo no es justamente de esta clase, sin embargo, les voy a indicar. Creo que es aquí. Sí, aquí. Entonces, miren, para yo poder hacer el cálculo, yo necesito, ustedes vieron por ahí que usé densidad del suelo, y la densidad del suelo, de acuerdo al resultado que me presentó Alexander, es franco-arenoso. Entonces, tomamos la densidad del suelo, de densidad aparente, de promedio 1,51. Posiblemente ustedes verán en otras fuentes, por eso estoy aclarando esto, si van a hacer los cálculos, ¿no? Que en otras fuentes toman solamente como la densidad aparente del agua, que prácticamente lo dejan en 1 kilogramo por metro cúbico, nada más. Sin embargo, hay que ir, ya si nosotros conocemos la clase textura del suelo, hay que tomar lo correspondiente. En este caso, el franco arenoso es de densidad aparente de unos 51 miligramos por metro cúbico. Y lo otro que quiero indicar es justamente esto de aquí, para que conozcamos lo más básico que les decía, ¿no? A ver, vamos a empezar. Ya. Desde aquí. Como decía, la materia orgánica es algo muy, pero muy esencial. Con la materia orgánica yo les decía inicialmente que aunque no conozcamos del resto del proceso, la materia orgánica me va a ayudar a regular, me ayuda a la actividad de macroorganismos y asimismo de los actinomicetos, perdón, que son esenciales para el desarrollo
de no solamente de la planta, sino de todo su ecosistema del suelo. Un suelo bueno, como decía, se refleja en la calidad e en el desarrollo de la planta o en todo su proceso fenológico, ¿ya? Entonces, la materia orgánica hace que puedan retenerse algunos nutrientes o a su vez los nutrientes sean liberados a través de la ayuda de micro-macroorganismos, como les indicaba, la disponibilidad de agua, la actividad biológica. Lógicamente, si tenemos una mayor cantidad de materia orgánica, va a existir una mayor actividad micro y macrobiana. Ahora, si tenemos menor, en este caso en el resultado presentaba que tenemos bajo, que era del 3%. Entonces significa que posiblemente, y lo que les decía, la retención de nutrientes. No existen nutrientes y lo refleja el nitrógeno también que estaba bajo. La disponibilidad de agua es poca y la condición de franco-arenosa, sí, franco-arenosa que era la condición textural, también significa que debe ser adecuada, es decir, en riego, ¿no? Y la actividad biológica también de igual forma está baja. Ahorita está baja porque no tiene materia orgánica suficiente, ¿sí? Y la fiabilidad del suelo y la resistencia al suelo a la penetración de raíces. Ahora, la resistencia del suelo a penetración de raíces significa, en otras palabras, que el suelo, como no tiene materia orgánica, no está en condición estable, significa que el suelo está un poco dura y los suelos, perdón, en este suelo las raíces no son tan abundantes. Existen, pero no son tan abundantes como debería de ser. Y eso lo debe estar recordando Alexander en realidad, si las raíces eran abundantes y los poros eran grandes o pequeños. En esta condición, yo puedo decir que los poros son pequeños y las raíces no son abundantes, son pocas. Bueno, se asume que entre más alto el contenido de materia orgánica, mayor es su fertilidad, disponibilidad de nutrientes, agua y más resistente a la erosión. ¿Ven? Los beneficios de la materia orgánica. Entonces, miren esta importancia de la materia orgánica. Importante nivelar la materia orgánica. Pero vimos un caso esencial en este caso que era del nitrógeno. Materia orgánica para poder suministrar nitrógeno, entonces tiene que ser materia orgánica que fije, que aporte nitrógeno. Es decir, como ya les dije, de condición leguminosa. Bien, a esta parte ya la hemos visto. Bueno, entonces, relación entre carbono y materia orgánica, nosotros estamos en el 2 y 4%, que está bajo, y significa que debemos aplicar materia orgánica de 4 toneladas por hectárea por año, según el promedio, ¿no? Y bueno, suelos orgánicos son aquellos que, acuerdo a la textura, bueno, nosotros en este caso no estamos en suelo orgánico, porque inclusive el mismo resultado lo indica, y en la clase textural tampoco es parte de condición orgánica. De ahí vamos al rango de pH, que nosotros ya vimos, nos encontramos en 6.1, 6.5, ligeramente ácido, que no es totalmente ácido, permite la disponibilidad de nutrientes, los cuales vimos en la foto. Pero veamos, para que conozcamos un poco más de este detalle, quiero que veamos estas cuestiones. Miren, cuando nosotros tenemos un pH mayor a 8.5, ¿sí? Que son suelos considerados básicos, o a su vez alcalinos, porque de neutro han pasado, ¿no? Usted sabe que neutro es 7, ¿ya? Entonces, estos suelos son alcalinos, quiere decir que tiene calcio y magnesio y a pesar de que están estos valores, no son accesibles, porque usted sabe que el pH, aunque tenga calcio y magnesio, no permite que se absorba estos. Entonces, mire, el pH es como que libera para que tú lo absorbas, es decir, para que la planta lo absorba, o a su vez encierra para que la planta no la absorba. Entonces, mire, importancia de la regulación del pH. Entonces, miren aquí la retención, o sea, no está disponible el calcio y el magnesio, ¿sí? Y pues bueno, el sodio, como dice, en esta condición puede estar alto y tóxico. También puede existir una posible toxicidad
de boro, ¿ya? Si es que estamos en un pH alto. Y si estamos en un pH de 7, es decir, neutro, 8.5, es decir, de neutro a básico, ¿ya? En este caso vamos a tener deficiencias de fósforo. También se podría incrementar las deficiencias de boro, de cobre, de hierro, de manganeso y de zinc. Bien, entonces significa que volvemos a recordar la tabla que tenía aquí. Cuando estamos en un pH alto de 7 a 8.5, a pesar de que tengamos disponibles, si vemos aquí las franjas blancas, todavía significa disponibilidad. Aquí en cambio de fósforo, no, totalmente es deficiente, como lo dijo el contenido, y el boro también, y asimismo el cobre y el zinc. Entonces, no permite, baja más bien la cuestión de estos elementos. Como lo indica aquí, es interpretación. Cuando veamos estos pHs ya sabremos que sí y que no. Con la tabla nomás inclusive podemos ver esa cuestión que les indicaba. Y miren, el pH de 5.5 a 7, en realidad, como les indicaba, el cultivo, cualquier tipo de cultivo puede asimilar este pH. Sin embargo, conociendo que hay algunos cultivos que necesariamente necesitan condición de rango inferior, es decir, mucho más acidez para poder desarrollarse. Menor de 5.5, ahí está lo que les indicaba, la toxicidad por aluminio y el manganeso. Ya, totalmente. Los fosfatos se podrían combinar con óxidos de hidróxidos, ahí se aumenta lo que es, por ejemplo, la toxicidad de igual forma y no permite la absorción del hierro y aluminio. Igual, la disponibilidad de micronutrientes en realidad va a ser muy baja, es decir, que la planta no va a tener mayor cantidad de micronutrientes. Sin embargo, a esto no se sujeta la materia orgánica, porque recordemos que la materia orgánica tiene que descomponerse para poder liberar los nutrientes. Entonces, decir que afecta totalmente el pH a la materia orgánica, no, en realidad eso no sucede. Como digo, eso va a suceder cuando esté en totalmente descomposición, cuando ya existe una liberación de estos elementos. Perdón, yo pensé que ya estaban conectados. Yo ya vengo hablando no sé cuántos minutos por acá. A ver, lo único Hola, les diría es que tendrán que revisar esta reunión porque yo ya vengo hablando, de verdad no me di cuenta que no estaban conectados. Ya tendrán que, tendrán que revisar, ¿no? Sin embargo, voy a hacer un pequeño resumen, ¿no? Les estaba diciendo que, como ven, de hecho, les estaba proyectando, creo que, de hecho, totalmente no les indiqué. Sí les indiqué esta parte, ¿no? Yo creo que no, hablaba sola. Verán, les voy a decir, cuando repetir otra vez, sí, la verdad, perdón, no me di cuenta, pensé que estaban conectados, pero no ha sido, les he tenido en sala de espera. A ver, lo que sí les quiero decir es que para hacer cálculos, nosotros tenemos que no solamente basarnos en la densidad aparente, y digo esto porque hay muchas fuentes que indican, ponga la densidad aparente de agua nada más. Pero cuando nosotros conocemos la clase textural, ya no trabajamos con la densidad aparente del agua, trabajamos con lo que es. Entonces, en este caso, decía que de acuerdo a los resultados de Alexander presentado, es la clase textural de franco arenoso, por tanto, la densidad aparente es de 1.51, ¿ya? Entonces, este 1.51 es la que va a reemplazar a la densidad aparente y con eso
se hizo el cálculo que les indicaba, ¿no? De fósforo nada más, de acuerdo al requerimiento. Ahora, otro dato importante que les decía y que decía que es un poco complejo, pero que no es tan complejo, sino que, ¿cómo puedo explicar? Es que en realidad esto más bien es de tiempo, ¿sí? Es un tiempo que hay que tomarlo, hay que desarrollarlo paso a paso para que ustedes puedan conocer bien y puedan, ¿cómo se dice? Interpretar, no solo interpretar, porque interpretar es lo que ya hemos hecho, sino que también conocer los requerimientos o calcular los requerimientos y la eficiencia de los elementos que necesitamos para X cultivo. Entonces a eso me refería que es un poco de tiempo y hay que hacerlo de proceso en proceso, pero eso no significa que no pueda hacerlo. De hecho puede, pero como digo es de tiempo, ¿ya? Lo otro que les había indicado, que estoy volviendo a repetir, es que necesariamente nosotros debemos conocer parte de las interpretaciones y eso es lo que voy a indicar justamente aquí para no estar haciendo cada rato esto. Voy a estar indicando aquí, a ver, ¿dónde está? Aquí, entonces, voy a retroceder un poco lo que estábamos viendo, solita yo, ya. Entonces, yo les decía, aquí, materia orgánica y carbono orgánico. Según el resultado, les estaba mencionando, es importante la materia orgánica y aquí lo vuelve a ratificar. Entonces yo les decía que la materia orgánica es muy importante porque de acuerdo a la materia orgánica nosotros podemos trabajar la retención de nutrientes. Entonces, de acuerdo al resultado presentado por Alexander, nosotros podemos ver que la materia orgánica era baja, entonces significa que existe retención de nutrientes. Es decir, que no existe inclusive la cantidad esencial de nutrientes. Por otro lado, Jennifer sí ha estado conmigo, dice. Ah, mire, estoy volviendo a repetir. Jennifer está doble, doble veces ahí. Ya, entonces, mire, lo que les decía es que en realidad en este caso lo que pasa es que la materia orgánica en relación al nitrógeno se está reflejando, les decía. Entonces, aquí es un claro indicio de que existe retención de nutrientes y a su vez también no existe la disponibilidad de nutrientes, porque no existe una transformación, no existe materia orgánica y hay poco nitrógeno, por lo tanto existe retención de nutrientes y de nitrógeno también. Ahora, la disponibilidad de agua es muy esencial. Cuando tengamos una mayor cantidad de materia orgánica, sabemos que el agua por sí, la zona de confort va a estar equitativo, va a estar en su condición óptima, pero si nosotros no tenemos materia orgánica, esta disponibilidad se reduce y lleva a la planta, o mejor dicho, el suelo no está en condiciones adecuadas. Entonces, lo que significa que de igual forma, volvemos a lo mismo, hay que incrementar la materia orgánica para poder garantizar la disponibilidad de humedad, agua. Y la actividad biológica, si lógicamente no tenemos materia orgánica, tampoco vamos a tener actividad biológica. Es decir, no existe mayor cantidad de macroorganismos y tampoco si existiera, y de hecho no si existiera, de hecho no existe, es muy baja la actividad microbiana, es baja la condición macroorganismos. Por tanto, también significa también que la producción de nitrógeno también es baja. Miren, es una relación directa esto. De ahí la resistencia al suelo a la penetración de las raíces. Y lo que les decía aquí es que como vemos en el resultado, la materia orgánica es muy baja. Por tanto, el suelo como tal tiene esta característica de que tiene pocas raíces, es decir, pocas raíces, poca porosidad. Por tanto, podríamos hablar de una densidad aparente que está en intermedio. De hecho, el 1.5 lo indica, ¿ya? Entonces, tenemos estas condiciones que no son tan óptimas y que la amalgama debería de tener, pienso yo, porque no sé específicamente el estándar de la amalgama, sus requerimientos, pero como toda y la mayoría de las plantas necesitan esta parte funcional de la estructura funcional, entonces
en este caso no va a permitir el desarrollo óptimo de las raíces y a su vez también de todas las actividades microbianas. Por otro lado, si hablamos lo contrario, les decía que cuando tengamos una materia orgánica bastante buena, significa que garantizamos la fertilidad. Y cuando decimos garantizamos la fertilidad, es la disponibilidad de todos los nutrientes esenciales equilibradamente y a su vez también del manejo del agua y a su vez también de reducir la erosión del suelo, porque la materia orgánica hace totalmente estas funciones. Eso es lo que decía. Entonces, ¿qué es lo que nos está faltando? Y lo vemos y lo vemos y lo ratificamos con esto, es materia orgánica. Bien, les decía, nosotros en contenido de materia orgánica estamos entre el 2 y el 4, estamos en bajo, como lo vemos aquí, y bueno, lo que nos indica qué acciones podemos tomar para mejorar esta condición es esta. Aplicar 4 toneladas de, 4 toneladas de materia orgánica por hectárea por año. Lógicamente nosotros, y eso digo yo, aplicar 4 toneladas en toda mi hectárea no es tan bueno, por lo que se aconseja que en realidad cuando nosotros, bueno, si estamos hablando de acondicionamiento de suelo, podríamos hacer eso, pero no es tan recomendable por lo general. ¿Por qué digo esto? Si que nosotros queremos ahorrar dinero y queremos aumentar el rendimiento, podemos hacer lo siguiente. Cuando nosotros hagamos bueno, hacemos el arado, tenemos el conocimiento de los requerimientos, etcétera. Entonces, nosotros por lo general, bueno, al menos siempre voy a hablar de algo que sé, no de algo que no sé, así que posiblemente para otro tipo de cultivos no funcione, pero voy a tomar el ejemplo en este caso del tomate y también de la fresa, ¿sí? De los dos ámbitos que conozco al momento bien, ¿ya? Por lo general, en este caso, lo que nosotros hacemos es no tirar, digamos aquí nos dice 4 toneladas por hectárea por año, es no tirar en toda mi área esas 4 toneladas de hectárea por año, o sea, no las tiro así nomás en toda mi área de una hectárea. Para nosotros, como digo, ahorrar dinero, incrementar en producción, lo que hacemos es, bueno, conocemos las necesidades, hacemos el surco o las camas, digamos aquí, ya, camas o surcos, como ustedes lo quieren llamar. Claro que son diferentes, ¿no? Pero en el caso de fresas hablemos de camas, ya. En las camas es que usted va a distribuir estas 4 toneladas para todas las cuantas camas que tenga. Distribuye equitativamente. Y una vez que ya ahí en la cama le haya acondicionado, siembra su planta, en este caso de fresa. Ya, ahora en el caso del cultivo. En el caso del cultivo, en cambio, es la práctica que nosotros manejamos es un poco diferente también, ¿sí? Hay en algunos, bueno, no tenemos muchas, hay por lo general lo que les hablaba ayer de los corrales dentro de los corrales de oveja, dentro del invernadero, se hace una rotación, les decía, ¿no? Ya. Pero no siempre tenemos esta oportunidad porque como mi familia igual se dedica a sí mismo a otras, entonces las ovejas están rotando de invernadero en invernadero, así que casi toda la familia de mi mamá se dedican a esto, entonces no alcanza siempre para aportarnos la materia orgánica, es decir, con estiércol, en este caso, para hacer todo esto. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Que no siempre se alcanza a hacer este proceso, es esto, aportarle la materia orgánica, pero no tirándole en todo el área. Y eso lo digo porque nosotros hicimos esto, ¿no? Aplicamos en toda el área, sí, la cantidad de materia orgánica necesaria en ese entonces, pero al momento de cultivar la planta, pues no se desarrolló bien. En realidad desperdiciamos el abono orgánico. Entonces, lo que hicimos fue justamente en este caso, que hacemos la línea de tomate, el surco, sembramos, ¿sí?
Y aquí no es que ponemos antes el abono. Bueno, creo que depende de cada uno las prácticas que vienen manejando. Sin embargo, como digo, nosotros primero votamos, no nos resultó, el rendimiento no fue bueno porque en realidad ese abono pues quedaron entre las, ¿cómo es? En el camino, no sé cómo se llama, entre camas, ¿sí? Que por lo general la planta no la aprovecha. Por otro lado, también se hizo la prueba de que primero usted le pone el abono en el surco y después lo siembra. Ya. En ese caso también se ha hecho, sí, se ha hecho que también es bueno, pero no es tan bueno como nosotros hemos visto el rendimiento como tal. La otra forma que hicimos y que en eso sí vimos unos resultados un poco más favorables es que nosotros sembramos y después de cuando la planta ya esté bien, es decir, que ya esté bien pegada en el suelo, que ya no está como que vulnerable a que se muera, entonces ahí, por lo general, en 1 o 2 semanas ya empezamos nosotros a, a regar ya a su alrededor el abono, o a su vez haciendo un surco intermedio. Lo vamos colocando y luego empezamos a tapar justamente con el mismo suelo y otro forraje. Y eso es todo lo que hacemos. Entonces nosotros medimos, distribuimos el abono orgánico en cada surco o en cada planta y ya, eso es todo. Entonces estamos aprovechando la materia orgánica que puede haberse botado, regado por todo el campo y lo colocamos directamente en la posición de la planta para que la planta lo aproveche y donde sabemos que sus raíces son abundantes. Entonces, eso. Entonces, yo creo que el manejo de cómo lo desuso, aunque aquí me digan, debo aplicar 4 toneladas de materia orgánica de hectárea por año, tú tienes que saber cómo colocarla. No es que tú vas a desperdiciar la plata ahí. Eso es importante que sepamos cómo debemos aplicarla, ¿no? Entonces, eso les digo. Y bueno, a ver, ¿qué dice por aquí? Dice, iguales serían los elementos indicados que deben tener el suelo para el cultivo de cacao. No entiendo la pregunta en realidad, Yanela. Si es que puede abrir su micrófono para entenderle mejor la pregunta. No sé a qué se refiere en la condición de la pregunta en el chat. Bien, eso. Sí, ingeniera, buenos días. Lo que pasa es que mi pregunta era de, como usted nos estaba explicando, ese resultado de análisis del suelo que tenía el compañero, ahí donde decía que estaba, o sea, tenía bastante fósforo, magnesio, creo que era también, potasio. Entonces, para saber, para cultivar un cacao en un suelo, o sea, ¿cuál sería el porcentaje de todos esos elementos que debe tener para que sea un suelo adecuado para la siembra de un cacao? Porque yo estoy queriendo sembrar cacao, pero Ya, eso es lo que decía. Yo de cada cultivo no sé las condiciones óptimas, por eso yo les decía, y voy a volverles a proyectar aquí, porque me parece que estoy un poco, a ver, desde aquí no es. A ver, para que tengamos claro esto, no sé por qué se me quedó la página así. Ya, a ver dónde está el resultado. Quiero que esto tengan claro. Sí, voy a volver a repetir porque, como digo, no es para que entremos en confusión o para que entendamos mal. Y es bueno salir de la duda también. No estoy diciendo que estoy mal, ¿no? Es bueno, es bueno. Entonces, miren, este resultado es solamente del estado actual del suelo en relación a un suelo agrícola sin X cultivo. Esto es lo que está representando este análisis de suelo. ¿Ya? Entonces, esto no significa que esta condición del suelo es adecuado para X cultivo, que sea un maíz, para lo que es cacao, es decir, no significa que es totalmente adecuado. Para algunos cultivos que estén dentro de estos límites de referencia óptimo, puede ser
que sí sea adecuado. Es que no se sabe, porque en realidad, como yo le decía inicialmente, este análisis no me está indicando cuáles son los niveles óptimos que debería de tener, por ejemplo, la amalgama. Aquí no existe, en este resultado no me indica la referencia, debería de indicar. Y en la mayoría de los resultados de laboratorio indican, y eso es lo que decíamos. Cuando no se sabe específicamente porque esto fue hecho en el año 2016. Entonces, esto es un nivel solamente de condición agrícola de los límites permisibles, del uso nada más, ¿sí? Entonces, ahora, si yo quiero saber para mi cultivo como tal, usted dice del cacao, entonces usted tiene que poner en internet y decir cuáles son los niveles o condiciones óptimos o parámetros óptimos de calidad del suelo para cultivo de cacao. Entonces ahí le va a lanzar. La condición óptima y para tener el rendimiento también es de nitrógeno tanto, de fósforo tanto, de potasio tanto, de pH tanto, ¿sí? De conductividad eléctrica tanto, y a su vez también de la clase textural. Eso le va a decir. Entonces, de acuerdo con eso, digamos, ahorita usted me dice, qué sé yo, de cacao. Si usted me dice del cacao de fósforo, han sido, pongámosle ahí, 50, digamos. Y de calcio han sido 80, digamos. Entonces aquí nos falta y no estamos en la condición ideal. Por lo tanto, tenemos que hacer los cálculos respectivos para poder aportar al suelo, pero como les decía, el cálculo respectivo se hace con el tipo de fertilizante que usted use, porque usted puede decir o puede tomar de cualquier otra fuente y decir, ah, no, aquí me dice que debo aplicar tanto, pero esa dosificación se ha hecho con el X tipo de fertilizante que usa la persona o el agricultor. En este caso, usted tiene que identificar qué fertilizante está usando y qué concentración en compuestos tiene de NPK, que es nitrógeno, fósforo y potasio. Y asimismo, los otros elementos. No sé si ahora está un poco más claro. Sí, Inge, muchas gracias. Ya listo. Alexander, le escucho. Hola, ¿qué tal? Sí, aprovechando que volvió al análisis y me parece muy bien, sobre todo, señalar las contradicciones que están aquí, porque eso es lo interesante del ejercicio dialéctico. Eh, Empezar a hacer una síntesis apropiada de lo que estamos observando ahí. Por ejemplo, yo le comento, ese análisis, los resultados los emitieron por partes. eh, el cuadro superior salió en un determinado tiempo y más tarde, no sé, por temas de protocolo, de análisis en el laboratorio, que yo desconozco totalmente, después me pasaron el análisis granulométrico y las relaciones catiónicas. Y la conductividad eléctrica y la toxicidad que usted señalaba hace rato, me parece que yo no lo hice por un tema de recursos económicos, porque el análisis, pese a ser, en ese tiempo, pese a ser subsidiado, alguna parte me explicaba el INEAP que subsidiaba, tenía un costo, ese análisis tuvo un costo como de $40, me parece. Entonces, y no recuerdo la persona con la que yo me entrevisté, no recuerdo si me dijo que no tenía esos parámetros, conductividad eléctrica y la toxicidad, o es que tenía un costo adicional o demoraban más. No, no lo recuerdo realmente. Eso como primera parte, porque señalaba que aparentemente está alto en fósforo y potasio, pero a la vez tiene baja materia orgánica y me interesó mucho que nos vaya, al menos a mí, nos vaya señalando qué podría ser, darle más o menos una explicación de por qué estas contradicciones en este análisis. Algo así como lo del análisis granulométrico, también decía usted que le parecía un poco, eh, no sé, esas cosas. Bien, sí, como vuelve usted mismo a repetir, y ahora me asombra más que fue en partes que los resultados fueron entregados. Me asombra bastante esta situación. Exacto. Me mandaron incluso primero una parte y lo que le señalo,
como 5 o 6 días después. No sé si me dijo que por protocolo, no sé si lo hicieron mal o se olvidaron y luego volvieron a hacer a la muestra, no sé, no tengo idea. Pero claro, estas cuestiones hay que identificarlas para, primero que es un laboratorio de una entidad que aparentemente debe ser rectora en este tema, que es lineal. Yo no sé, yo no estoy haciendo una crítica para nada a esto. Puede ser también cuestión de recursos, como en algún momento comentamos ayer. Pero sí señalar que estas contradicciones pueden hacer más bien pueden perjudicar al agricultor que de pronto invierte su poco recurso en estos temas, porque hoy por hoy el acervo cultural de los agricultores no tienen tanto dinero, es el sector peor pagado desde la época, desde el inicio de la República, es el sector peor pagado. Y encima, invertir un recurso más en esto y que los análisis no salgan tan asertivos, pues es bastante complejo, es bastante preocupante también. Claro, no, sí, y como decimos, en realidad simplemente me voy a referir al proceso como tal del laboratorio. En realidad el proceso en el laboratorio, o mejor dicho, para generar el resultado es una sola, no es por partes, de acuerdo a a la necesidad del agricultor. O sea, el agricultor indica cuál es la necesidad que tiene, o sea, qué cultivo yo quiero sembrar. Entonces, de acuerdo a eso, se van haciendo los análisis y por eso debes saber los niveles óptimos. Y lógicamente, el análisis como tal, si solamente es algunos de estos elementos, no es tan como que digamos muy demoroso podría hacerse. Claro que sí se demoraría por cuestiones de que no es el único que ha pedido un análisis de suelo, significa que tenemos varios análisis que hacer. Eso sí, podemos hablar de tiempo. ¿Ya? Entonces, por otro lado, el análisis como tal, cuando se hace de un suelo, se va midiendo todos los elementos esenciales que se debería en un mismo caso práctico, ¿sí? Con esa misma muestra se va haciendo todo ya. Entonces, de acuerdo a esto, los resultados se deben reflejar en la computadora como tal, una sola, todos los que se fue y se necesitó analizar. Eso, entonces, como digo, me extraña tanto que su reporte se ha hecho por partes, lo cual no tiene nada de, o sea, no tiene, no sé en realidad qué pasó. Como usted dijo, no estamos para criticar, en realidad no sé qué pasó. Ahora, esperando que se haya mejorado esa condición en línea, y creo que sí, porque ya estamos en el 2022 y debería de tener un servicio mucho más ágil, los procesos de una forma diferente, ¿sí? Y esa cuestión. Jennifer quiere la palabra, le escucho, Jennifer. ¿Qué pasó, Jennifer? No se escucha, Jennifer. Tiene encendido su micrófono, pero no le escuchamos. Bueno, mientras Jennifer soluciona su problema de audio, pues vamos a continuar con esto. Entonces eso, lo que sí le podría decir es que pueda justamente, no sé, hacer un nuevo análisis claro. Y aparte de eso, me da un valor súper alto del costo del análisis. Al día de hoy, bueno, me pasaron los datos de precios, pero no vi un precio tan alto. Creo que estaba, bueno, $10 menos, creo que estaba por ahí. No recuerdo bien, podría entrar en un error también. Eso les digo. Entonces, pues continuemos con esta parte, analizando caso por caso, ¿no? Entonces, eso en relación a lo que es la materia orgánica. Sí, y yo les decía que de los suelos orgánicos, en este caso, de acuerdo a la clase textural, pues no estamos dentro, porque nosotros estamos hablando de franco arenoso, ¿sí? De ahí hablábamos de rangos de pH, para que conozcamos, ¿no? ¿Qué más o menos, qué va a suceder? Entonces nosotros tenemos un rango de pH de 6.1 a 6.5.